Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Sí, buenos días, tengan todas y todos, sean bienvenidos a esta videoconferencia en el día de hoy de este programa de actualización en materia penal, que en el día de hoy, bueno, ya estamos arribando al 10º clase magistral que estamos realizando el día de hoy. En nombre del doctor Michael José Moreno Pérez, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Penal. También el doctor Guillermo Blanco Vázquez, magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. También con el saludo del licenciado Domingo Medina Gutiérrez, director general adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura. También le da la bienvenida este servidor, el licenciado Peter Carrión, para el inicio de esta videoconferencia el día de hoy. Así que le damos la más cordial bienvenida a esta clase magistral el día de hoy, a este programa de actualización en materia penal, que tiene como tema el sistema probatorio penal, que en esta oportunidad va a estar a cargo del doctor José Antonio Bonvicini Rúa. Como ya es bien sabido, el doctor José Antonio Bonvicini es amigo de esta casa, de la Escuela Nacional de la Magistratura, y también muy conocido lo que es el sistema de justicia en el país, profesor universitario de pregrado, posgrado en la Universidad Santa María. También se ha desempeñado o está en estos momentos como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María. Para dar inicio formal, antes de saludar a nuestro invitado en el día de hoy, vamos a conocer un poco al respecto de el invitado de hoy. Conozcamos a nuestro ponente de hoy, doctor José Antonio Bonvicini Rúa, abogado egresado de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Internacional Humanitario, Magíster Scientiarum en Ciencias Jurídicas, mención penal, doctor en Ciencias Jurídicas, mención penal, posgrado en Derecho Penal Internacional, doctor honoris causa Caribbean International University, profesor de la Cátedra Derecho Privado, profesor titular de la Universidad Santa María en las materias Historia del Derecho, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, profesor de la Maestría en Derecho Penal en la Cátedra Problemas Probatorios Actuales, profesor de la Cátedra Derecho Privado en la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Es muy extenso el currículum académico y profesional de nuestro invitado de hoy, pero resumimos acá para darle ya inicio formal a esta videoconferencia del programa de actualización en materia penal. Sean todas y todos bienvenidos nuevamente, y tenemos el tema de hoy: sistema probatorio penal. Para eso, ya iniciando formalmente, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al doctor José Antonio Bonvicini Rúa. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Peter. De verdad que agradecido nuevamente con el Tribunal Supremo de Justicia, con cada uno de los magistrados, el ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, así como con la Escuela Nacional de la Magistratura, su director. De verdad que a todos y cada uno de los funcionarios y personas pues que llevan el día a día de la justicia en el país,
mi saludo, mi respeto a través de esta vía, como decía el gran Arturo Larpietri, amigos invisibles, de verdad que nuestro cariño y bueno, siempre pues ese ánimo de querer seguir haciendo mejor las cosas. Desde la academia, nuestro reconocimiento de esas personas de buena voluntad, de estos funcionarios judiciales que aman la justicia y que saben que día a día hay que los errores que se han podido haber cometido, las fallas que hemos podido haber cometido en el tiempo, superarlas y que sin duda alguna el mundo continúa en una dinámica, una situación de pandemia, una situación desde el punto de vista procesal, que el ciudadano de a pie reclama, que el país nos reclama a todos, donde nos encontremos, en cualquier arista donde nos encontremos, que hagamos lo mejor de cada uno de nosotros para contribuir con una administración de justicia a la cual nos debemos de una forma idónea, de una forma equilibrada, de una forma justa, de una forma oportuna. Así que estas palabras pues de aliento a todos y cada uno de las personas que conforman el sistema de justicia. Verdad que para mí es un grato honor conversar nuevamente sobre pruebas y el sistema de pruebas en materia penal, que tiene una serie pues de particularidades. Siempre he dicho que el juez penal, a diferencia de las otras ramas del derecho, tiene pues un bastión fundamental en el sentido de que es un protector permanente de derechos fundamentales establecidos y desarrollados tanto en la Carta Magna, así como pues todo el compendio de normas que rigen en nuestro país, como tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos, que tienen rango constitucional. Estas palabras, por supuesto, en una hora que vamos a discernir un poco sobre todos estos aspectos en materia probatoria, quiero que de una manera u otra sean entendidas dentro de lo que es esta reflexión que debemos hacer cada uno de los operadores de justicia. Operador de justicia no solamente es aquel que va a administrar justicia como juez, como director del proceso, sino todos aquellos que de una manera u otra intervenimos en el proceso. Hasta en la academia, estas formas de pensar debemos a lo mejor muchas veces empezar a inducirlas, inspirar algunos cambios. Así que si hay cosas que a lo mejor estemos haciendo de una manera u otra pensando que es la forma correcta, debemos decir que en materia jurídica no es una ciencia perfecta, no es matemática, hay una dinámica a la cual tenemos que irnos adaptando y que sin duda alguna la pirámide donde la Constitución Nacional desarrolla una serie pues, de derechos fundamentales en algunos casos, tiene que ser pues, respetada permanentemente. Yo, antes de comenzar, me haría algunas preguntas, algunas interrogantes, para que entendamos un poco sobre este esquema alrededor de lo que es circunstancias alrededor de las pruebas, que el día a día de cada uno de ustedes como jueces, como operadores de justicia, debe estar ahí presente. En primer lugar, ¿qué significa que el juez sea el director del proceso en materia penal? Y sin duda alguna, cuando nos manejamos bajo esta tesis de que qué significa ser un director de un proceso, bueno, no es otra cosa más que no se tenga ningún tipo de interés en lo que es la contienda, en lo que es todo este proceso que se pueda llevar a cabo. Es decir, existe un principio de igualdad de partes donde el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal en delitos de acción pública, quien debe llevar a cabo la investigación, quien dirige la investigación, tiene un rol, tiene unos deberes en el proceso y que sin duda alguna dentro del marco constitucional y la ley que rige la materia, sin duda alguna tiene que acoplarse dentro de lo que es esa legalidad en sus actuaciones. Pero también existen otras partes en el proceso y dentro del derecho de igualdad, el juez como simple director del proceso es quien dirige
y no está allí para simplemente estar de acuerdo con cualquier cosa que el mismo Estado a través del Ministerio Público pudiera presentar. Esto lo digo con mucha responsabilidad porque el sistema penal es un sistema de pesos y contrapesos. Si bien es cierto, el Ministerio Público tiene un peso fundamental dentro del proceso penal, tiene unos objetivos propios, unos deberes propios dentro del proceso penal, el juez tiene en definitiva unos objetivos, que no es cada cosa, cada petición fiscal que se pudiera hacer en un momento determinado, simplemente la misma proceda por derecho pleno. Igualmente pasará con cualquier circunstancia alrededor de la víctima, que tiene una protección especial en la Carta Magna, o como pudiera ocurrir, por supuesto, con lo que es el aspecto del procesado, que hay un derecho a la defensa, que no solamente del procesado, sino de las partes dentro del proceso. Así que el juez es responsable de sus decisiones. El juez tiene una responsabilidad desde el punto de vista constitucional. El juez tiene una responsabilidad frente a la sociedad, frente a un país que reclama justicia, frente a un mundo dinámico que sin duda alguna ni podemos caer en excesos, ni tampoco podemos caer en alguna impunidad. Así que este sistema de pesos y contrapesos, sin duda alguna, es lo que marca la pauta dentro de este esquema. Por lo cual, en una investigación criminal, en un proceso penal, dañar un derecho fundamental constitucional de cualquier ciudadano, sin duda alguna, sea de donde venga, sea por uno de los actores, específicamente por parte del Ministerio Público o los órganos de policía de investigación penal, y el juez, frente a una actividad, una diligencia probatoria, en la búsqueda de la verdad a través de las pruebas, se percata de que existen vicios de inconstitucionalidad, de ilegalidad, de una posible nulidad frente a una actuación de oficio, por materia de ser de orden público, tiene que actuar para poder de una manera u otra contener circunstancias lesivas que no van a ser transparentes al proceso. Ahora, cuando hablamos de la sentencia, que básicamente está resumida en una parte narrativa, una parte emotiva y una parte dispositiva, dentro de estas generalidades que estamos tratando de empezar a buscarle un sentido a esta actividad por parte del juez penal, sin duda alguna, uno se pregunta, ¿y qué significa esta parte emotiva de la decisión? Sin duda alguna, esta parte emotiva de la decisión va conectada directamente con la actividad probatoria, con el acervo probatorio, porque ¿cómo un juez puede motivar un fallo si no existen pruebas? Así que esta actividad alrededor de lo que, en definitiva, es el sistema de pruebas, es el corazón inerte del proceso. Y es la actividad, en definitiva, que el juez, en sus distintas etapas, estemos en la fase preparatoria, en la fase intermedia, es decir, la actividad del juez de control, o la fase de juicio, donde el juez de juicio va a tener, pues, ese rol de dirección de lo que es el epicentro del proceso, es decir, de lo que es el debate oral, sin duda alguna, marca un elemento fundamental alrededor de las pruebas. Así que hablar de pruebas no es algo superficial. Hablar de pruebas es el ABC del proceso. Desde la investigación en la fase preparatoria, desde este filtro en la fase intermedia, como por supuesto en la fase de juicio en el debate oral. Ahora, ¿de qué se trata el proceso? El proceso penal se trata en detener a priori a personas, en mantener una persona detenida porque estamos buscando un culpable y cerrar un caso. O sea, ¿de qué en realidad estamos hablando? De que los valores puedan vencer a los antivalores, de que en realidad debemos hacer lo correcto como jueces, como operadores de justicia, de que en realidad una tutela judicial efectiva se basa en que el juez constitucional en un proceso penal debe marcar el sano y correcto desenvolvimiento de todos esos actos procesales con respecto a lo que es el debido proceso, artículo 49 de la Carta Magna. Cómo en un momento determinado
un juez constitucional penal puede quitar el abrigo, el escudo protector que tiene cada ciudadano como derecho fundamental si no existen pruebas? Y esto lo veremos más adelante. ¿Cómo un juez penal puede coartar la libertad de una persona, sea parcial o de forma absoluta, con una privativa libertad? ¿Cómo un juez puede dictar una orden de allanamiento? ¿Cómo un juez puede dictar la incautación de una correspondencia o la interceptación de una línea telefónica si no tiene pruebas? Es allí donde está el ABC de todo lo que podemos conversar durante todos estos minutos. Y por supuesto, cuestiones generales alrededor de la teoría general del delito, que sin duda alguna, cada tipo penal tiene un núcleo rector y unos requisitos de procedibilidad, pero para poder encuadrar en ese lego, en esa figura, en ese tipo, esa adecuación perfecta entre subsumir el hecho en el tipo penal, sin duda alguna, se hace con pruebas. No hay otra forma de hacerlo. Así que la materialidad criminal, como se ha hablado, como cuerpo del delito, que debe ser el ABC primero demostrado en cualquier proceso penal. Porque si no hemos demostrado que estamos en presencia de un hecho criminal, ¿para qué vamos a entrar en esta prima facie a algo segundo, que es establecer la responsabilidad penal o la culpabilidad de los autores o los partícipes? Pero ¿cómo se hace? Con pruebas. No hay otra forma. La culpabilidad viene dado en torno a esto. Y hoy en día, siglo XXI, la prueba científica ha agarrado, por supuesto, un valor importante, como señalaba el gran Michele Tarufo, es el vértice dentro del cual el juez debe, de una manera u otra, desarrollar todo esto. Ahora, estamos hoy en día en un sistema de prueba, como todos conocen ustedes, basado, en primer lugar, en la prueba libre. Antes del año 99, con el Código de Enjuiciamiento Criminal, solamente 5 medios de prueba podían ser llevados al proceso penal: el testimonio, la confesión, el documento, los indicios y presunciones y la experticia. Estábamos encajonados, prueba legal, eran los únicos medios de prueba permitidos. Hoy en día es prueba libre, puede ser llevado al proceso todo elemento de convicción, toda prueba que sirva para demostrar algo en el proceso, algo que se base en definitiva en poder establecer la pertinencia y la necesidad de cada uno de los medios empleados, y que sin duda alguna, dentro de estas circunstancias específicas que tenemos que tener claro, bueno, la libertad de prueba tiene un límite, es la posible incorporación de pruebas ilícitamente conseguidas. Es decir, si bien es cierto hay una libertad de prueba, no es menos cierto que el derecho penal de puertas abiertas o con puertas abiertas para poder cometer excesos o arbitrariedades, ¿no? Es decir, dentro de esta actividad probatoria hay que entender que el derecho penal es la última ratio que tiene el Estado. Hay que entender que el Ministerio Público y los órganos de policía e investigación penal tienen un límite. La Constitución es el límite que tiene el Estado en la persecución penal. El Estado no puede ir más allá de lo que son los límites que establece el derecho penal. Es que las libertades que se pretenden hoy en día pensar que son un regalo del sistema penal, constitucional, más bien, lejos de pensar eso, son restricciones que han existido, porque el ser humano comenzó en los orígenes sin ningún tipo de restricciones. Así que no es un favor que está desarrollándose en la Carta Magna ni en las leyes, sino son restricciones que cada Estado coloca en búsqueda, pues, por supuesto, a lo mejor de un interés superior, como puede ser la paz y la posible sociabilidad para poder vivir en una determinada sociedad. Ahora, una cosa es que podamos llevar al proceso cualquier elemento de convicción, como usted bien sabe, y otra cosa es la forma de apreciarlos. Antes del año 99 teníamos lo que era la tarifa legal, que cada medio de prueba se le indicaba cuál era su valor. Hoy en día
La norma adjetiva civil, Código de Proceso Civil, desarrolla esas circunstancias. Nosotros a partir del año 99, como ustedes bien saben, pasamos un sistema de apreciación de la prueba basada en la sana crítica o libre convicción razonada por parte del juez, fundada en qué? En los elementos o los conocimientos que tiene el juez como jurista, fundada en la lógica jurídica, enmarcada en torno a lo que son las máximas de experiencia por parte del juzgador. Ahora, debemos, de una manera u otra, recordar al gran maestro Luigi Ferrajoli dentro del garantismo. El garantismo penal es sin duda alguna el epicentro alrededor de lo que debe ser esta actividad por parte del juez. Todas estas garantías circunscritas a la Constitución y a las normas, sin duda alguna, tienen que ser garantizadas dentro de lo que es la actividad por parte del juez. Y por supuesto vienen circunstancias del día a día que ustedes, cada vez que tienen un expediente en sus manos, una causa en sus manos, una audiencia que dirigir, son cosas básicas, claras, alrededor del ABC de cualquier penalista, alrededor de lo que establece la Constitución y las normas. Porque hablar como el silencio como medio de prueba, entendemos básicamente que eso es un derecho que tiene cada ciudadano y que sin duda alguna quedar callado a lo largo y ancho del proceso es una negación absoluta dentro de lo que es la actividad propia por parte del Ministerio Público, que se dice, pues, tiene la carga de probar en el proceso penal la responsabilidad penal del procesado. Pero ya vamos a empezar a hablar de algo que es, en definitiva, un derecho fundamental, un derecho humano, que es el estándar probatorio existente en nuestro país, que no es otro más que el principio de presunción de inocencia. Y ese principio de presunción de inocencia, que es en definitiva el estándar probatorio, va de la mano a hacerse algunas preguntas. ¿Este estándar probatorio va dirigido a beneficiar a un reo, a un procesado? La respuesta es no. Este estándar probatorio, de una manera u otra, hace que frente a cualquier duda hay que absolver. No, la respuesta es no. El estándar probatorio lo que indica es que si usted no ha podido superar ese elemento alrededor de que no se ha podido derrumbar, apartar, vencer todo esto alrededor de que la persona se pueda presumir inocente, tendrá que absolver. Tendrá que de una manera u otra, en otro tipo de autos que no sean absolutorios o condenatorios, tendrá que simplemente a una petición fiscal decir que no es procedente, porque el estándar probatorio de la presunción de inocencia marca una circunstancia básica dentro de la Carta Magna, que toda persona debe presumirse inocente hasta tanto medie sentencia definitivamente firme condenatoria. Y ese es el estándar. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? Y esto lo desarrollaremos un poquito más adelante, entre la presunción de inocencia y la duda razonable, tanto que a lo mejor ustedes han escuchado del sistema anglosajón, o el indubio pro reo, que tanto se habla dentro de lo que es el sistema de pruebas. Y cuando usted habla del indubio pro reo, sin duda alguna se está manejando alrededor de que la duda en el proceso favorece al procesado. Es decir, un esquema desde el punto de vista probatorio dentro de lo que es en la fase de juicio, lo que es en definitiva el epicentro, el debate oral. Si surgieran dudas, bueno, hay un indubio pro reo. Perfecto. O hablar del esquema de la duda razonable. Pero déjenme decirles que el indubio pro reo no está enmarcado en ninguna norma. Es un ABC como garantía constitucional. No lo puede enmarcar usted en una norma constitucional ni legal. Tanto así que si usted
se pasea por la Constitución, no le habla del indubio pro reo. La Constitución le habla a usted de que en caso de duda se aplicará la norma de mayor beneficio al procesado, artículo 24 de la Carta Magna. Pero, sin duda alguna, es una circunstancia que existe en el día a día. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero es que, ¿qué pasa con la duda razonable? Mira, la duda razonable tampoco es mencionada ni en la Constitución ni nuestra norma adjetiva penal. Sí existió en nuestra norma adjetiva penal en el año 99, cuando se desarrolló el Código Orgánico Procesal Penal, entró en vigencia y había la figura del jurado. Y el artículo 175 derogado del Código Orgánico Procesal Penal desarrollaba esa circunstancia con respecto a esa indicación con respecto al jurado. En caso de duda, bueno, el tema de la duda razonable, tal que conocemos al jurado americano. Es un estándar de prueba dentro de lo que en definitiva se maneja, pues, ¿no? Ahora, algunos de ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿hacia dónde vamos? Mire, hacia dónde vamos, algo muy sencillo. No existe ningún tipo de diferencia en la praxis entre lo que es duda razonable, indubio pro reo y la presunción de inocencia. Porque la presunción de inocencia, como principio garantista dentro de este desarrollo que la humanidad alcanzó, acoge todas estas figuras. ¿Quién va a decir que es que la duda razonable es distinta a la presunción de inocencia? ¿Qué diferencia hay? Si al final, hasta que no existe una sentencia definitivamente firme, la persona tiene que entenderse como inocente. O el caso específicamente del indubio pro reo, igual es una presunción de inocencia. El estándar está allí, no existe otra posibilidad. Y para dictar una sentencia, sea un auto, sea definitivamente una sentencia absolutoria o condenatoria, si existe una circunstancia en la cual la presunción de inocencia esté vigente, bueno, cualquier juez de la República, sea un auto o sea una sentencia, con desarrollar, con colocar en su decisión que en ningún momento se desvirtuó la presunción de inocencia, bueno, mire, eso es más elocuente que a lo mejor 100 páginas en una decisión. Porque establecer que no pudo, de una manera u otra, manejarse esta circunstancia en la cual se haya desvirtuado la presunción de inocencia, bueno, se está diciendo todo dentro de todo este esquema. Así que este alcance con respecto al sistema tanto de pruebas como de valoración de pruebas está más que claro en el día a día que ustedes desarrollan, esa libertad de prueba, ese esquema alrededor de cómo valorar la prueba, cómo apreciarla dentro de un sistema de sana crítica, sistema de apreciación de pruebas dentro del conocimiento científico jurídico que tiene cada uno de los jueces, dentro de lo que es la lógica jurídica de cada uno de los jueces y, por supuesto, dentro de lo que son esas máximas de experiencia de cada juez. Así que eso es un ABC que tiene cada juzgador y que, sin duda alguna, tiene que ir enmarcado alrededor de que las pruebas puedan convencerlo. Como decía Tarufo, esto es lo más parecido a un partido de fútbol. Mientras más goles realice alguno de los equipos, bueno, al final la competición se va a decidir con el mayor número de goles. Igualmente ocurre en materia procesal. O sea, mientras el Ministerio Público pueda demostrar, anotar en lo que es esta actividad por parte del juez que lo va a llevar a una posición dentro de lo que es en definitiva la toma de decisión, bueno, sin duda alguna tiene un marcado manejo alrededor de estas circunstancias. Pero volvemos otra vez que en materia penal, a diferencia de las demás áreas judiciales, el estándar probatorio se materializa específicamente con lo que es la presunción de inocencia. Es el ABC. Así que si no ha podido ser de una manera u otra desvirtuado la presunción de inocencia,
si no ha podido ser superado el estándar, mire, el procesado se pudo haber callado a lo largo y ancho del proceso. Puede haber un clamor público, amarillista, puede los medios de comunicación, las redes sociales, pensar, indicar lo que sea. Puede el fiscal del Ministerio Público estar molesto. Pero si el juez, con los elementos que ha aportado el Ministerio Público, en caso de delitos de acción pública, considera que no ha podido ser superado el estándar alrededor de lo que es la presunción de inocencia, simplemente tiene que tomar la decisión correcta, no dejarse llevar. Y eso es un ABC. Ese es el deber ser por parte de cada operador de justicia. Así que esta valoración racional y objetiva de la prueba viene en torno, por supuesto, a ese día a día que ustedes tienen en los casos en concreto, en esos planteamientos que ustedes escuchan en la audiencia, en esos planteamientos que se pueden, por de mero derecho, decidir los expedientes y que, por supuesto, vienen de la mano y unidos a las pruebas aportadas. Y que, repetimos, el derecho a la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado de la causa, pero es algo potestativo para el procesado. Si quiere, lo ejerce. Si no, no. Pero en definitiva, la carga de probar en el proceso penal, la responsabilidad de probar, la tiene en definitiva el Estado a través del Ministerio Público. Así que la suficiencia probatoria en la averiguación de la verdad es un ABC. Esta actividad policial como prueba indiciaria, como sospecha, ya vamos a analizar un poco sobre ella, hay que verla con mucho cuidado, igualmente la actividad por parte del fiscal del Ministerio Público, porque la motivación en cuanto al juicio fáctico y el razonamiento probatorio que tiene que hacer cada juez para que su decisión quede debidamente sustentada y motivada y no pueda ser valorada o contradecida bajo un razonamiento probatorio objeto de algún recurso, sin duda alguna, es el ABC dentro de todo esto. Porque ¿para qué decidir si estamos yendo en contra de principios, valores, el deber ser, de hacer lo correcto, para que una corte de apelaciones probablemente tenga que llegar y rectificar algunas circunstancias que no se tomaron en primera instancia en cuenta, como pudiera ocurrir causas que llegan al máximo tribunal de la República, en lo cual se ve pues que hay circunstancias en las cuales que el ABC, cuando el operador de justicia pareciera que olvidara la Carta Magna y hiciera cosas que no están dentro de lo que es el deber ser. Así que este convencimiento del juez dentro de lo que es esta actividad desde el punto de vista probatorio es el ABC para poder tomar sus decisiones y la búsqueda de la verdad en definitiva viene dado en torno a este tema. Ahora, este marco constitucional dentro de esta dinámica probatoria en la fase preparatoria, en la fase intermedia de juicio, sin duda alguna viene a hacerse uno varias preguntas. La actividad policial versus el control judicial, la actividad fiscal versus el control judicial, los derechos del procesado y el control judicial, y por supuesto los derechos de la víctima frente a este control judicial o la tutela judicial efectiva, tienen que por supuesto marcar dentro del garantismo penal un ABC, dentro de este marcaje constitucional que debe existir en cada una de estas actuaciones. Y que esta mínima actividad probatoria de cargo que tiene el Estado, sin duda alguna, es un ABC. Y por supuesto, cuando uno se pasea por circunstancias específicas en cuanto a la investigación de delitos y los requisitos de procedibilidad, por supuesto, que establece cada tipo penal, que viene de la mano alrededor de las pruebas. Cuando uno se pasea, cuando se dicta una medida cautelar, que en definitiva tiene un ABC alrededor de qué es lo que el Ministerio Público en un momento determinado, estamos hablando de delito de acción pública, está solicitando, cómo lo está solicitando y qué le está aportando al operador de justicia para dictar, es el ABC. Porque solamente el hecho de que el Ministerio Público haga una solicitud de una medida cautelar, sea privativa de libertad o sea sustitutiva, implica de que el juez tenga en sus manos
el legajo de actuaciones y pueda entrar a considerar si prospera o no, si procede o no, porque no es con la simple solicitud, porque como un juez puede tomar una decisión si no hay pruebas para poder, dentro de lo que es la parte emotiva de la decisión, indicar qué lo llevó a tomar esa decisión, porque el juez no puede llegar y limpiarse las manos y decir, bueno, la motivación me lo pidió el Ministerio Público. Pero si el Ministerio Público le está solicitando a usted algo ilegal, algo inconstitucional, usted procede. Porque si estuviésemos específicamente en el caso de una fase preparatoria, una fase intermedia, donde hay un juez de control, ustedes juez de control que me pudieran estar viendo a través de esta vía, la pregunta básica alrededor de todo esto es, toda solicitud fiscal debe proceder. Porque pregúntense, en las últimas 10 órdenes de allanamiento, ¿cuál han rechazado? En las últimas 10 solicitudes de privación de libertad, ¿cuál han rechazado al fiscal del Ministerio Público? En las últimas 10 solicitudes de interceptación de líneas telefónicas, ¿cuál han rechazado? Entonces, si el juez de control no va a hacer la actividad de un eficaz control constitucional, una eficaz tutela judicial efectiva, bueno, el proceso se convierte en un proceso de mero trámite administrativo. Y eso no es lo que el legislador quiso. Eso no es lo que está desarrollado en la Constitución como debido proceso. Eso no es lo que está desarrollado en la Constitución con cada derecho fundamental y cada derecho humano desarrollado allí. Porque la inviolabilidad del domicilio o la inviolabilidad de cualquier recinto privado está en la Constitución. La inviolabilidad de la correspondencia está en la Constitución. La privación de libertad como medida excepcional cuando hay una orden por parte de un órgano jurisdiccional penal competente o cuando hay una flagrancia o infraganti está determinado en la Constitución. Es decir, no se está pretendiendo de que se realice algo distinto a la Constitución, sino para poder, de una manera u otra, invadir ese escudo de protección, para poder llegar y quitarle ese escudo de protección a cualquier ciudadano de la República, cuando un juez toma una decisión de esta naturaleza que invade un derecho fundamental, como puede ser la libertad de una persona, su domicilio, su morada, su correspondencia, sin duda alguna tiene que hacerse con las pruebas que le aporte el Ministerio Público. Porque, mire, hay un ABC alrededor de todo esto. Ustedes se preguntarán, ¿este estándar de prueba funciona para todos los operadores de justicia? Yo me atrevo a decirles que no es así. Este estándar de prueba debe funcionar, por supuesto, para alguien que controla la Constitución, que es el juez. Pero para los órganos de policía e investigación penal existe la presunción de inocencia. Mire, por supuesto que no. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que no? No, es que la policía cuando investiga todo el mundo es sospechoso. Porque imagínense si va a partir de la premisa de que todo el mundo es inocente, bueno, no investigaría. Para el Ministerio Público existe el estándar de la presunción de inocencia. No, no existe. Porque una persona que presenta una acusación, una institución que presenta una acusación que tiene disponiendo por parte del Estado, la presunción de inocencia no funciona. La presunción de inocencia, en definitiva, es la garantía, es la llave de la puerta que tiene el juez, tiene el Estado, para poder proteger cada derecho fundamental de cada quien. Es decir, al solicitarse una prueba, una medida cautelar de esta naturaleza, sea de privación de libertad o sustitutiva, al solicitarse un acto procesal como un allanamiento, al solicitarse una interceptación de una línea telefónica o una correspondencia invadiendo el derecho fundamental a la privacidad de las comunicaciones, necesariamente el juez necesita pruebas y vencer el estándar probatorio de la presunción de inocencia, porque sería quebrantar un derecho fundamental presumiendo otra cosa distinta a la presunción de inocencia, quebrantando el principio de presunción de inocencia. Quebrantar un derecho constitucional o un derecho fundamental
de cualquier ciudadano, así seamos jueces, es quebrantarnos nosotros mismos. Como decía Ernest Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? Eso que tanto los pueblos a veces doblan las campanas para una misa, pero pueden doblar las campanas por la muerte de una persona. Bueno, la muerte de una persona no es solamente la muerte de esa persona, es parte de cada uno de nosotros. Violentar un derecho constitucional de cualquier ciudadano es violentarnos nosotros mismos. Nosotros no podemos amparar como jueces, como operadores de justicia, una circunstancia de esta, pero para nada. Así que hemos hablado, pues, por supuesto, del artículo 24 de la Carta Magna, con respecto a esa, yo diría, esa duda. Muchas veces que ocurre que se piensa que ahí está desarrollado el envío de correo. No, ahí lo que se desarrolla es que en caso de duda se aplica, pues, la norma que beneficia al reo o al procesado. Ese es el principio pro persona. Volvemos otra vez. Si no hay orden judicial que esté verdaderamente motivada, sea para el caso de una decisión para privar de libertad a una persona, estaríamos violentando el 44 de la Constitución Nacional. ¿Qué decir de estas audiencias de flagrancia que son específicamente para establecer que una persona fue detenida infraganti en la comisión de un hecho punible? Y cuando es presentada la persona, ustedes como jueces ven que no hay un cúmulo de elementos básicos para que se pueda establecer de que en realidad la persona fue detenida infraganti, en flagrancia. ¿Cómo usted va a decir que procede una flagrancia? Casi la Constitución es muy clara. La norma adjetiva penal es muy clara. ¿Y cómo usted fundamenta, motiva un fallo donde señala que hubo flagrancia o que la persona fue detenida infraganti si no hay los mínimos elementos de convicción? Aquí opera también el estándar de pruebas, que es la presunción de inocencia. Si no hay elementos y no se supera este principio de presunción de inocencia, tiene que liberar a la persona. No hubo infragancia, no hubo flagrancia, no fue infraganti la detención. Esto no es un tema de popularidad o de quedar bien desde el punto de vista ante la comunidad o ante los colegas del Ministerio Público. Así que la libertad individual desarrollada en el artículo 44, así como la integridad física con respecto a la tortura. No podemos permitir pruebas ilícitas cuando se ha manejado a lo mejor alguna circunstancia en la cual se ha afectado la integridad física de las personas. Eso no puede ser. Así que la prueba ilícita no puede ser tomada en cuenta para nada. La inviolabilidad de las comunicaciones, como lo indicaba el artículo 48, como en definitiva el artículo 49 desarrolla la presunción de inocencia, desarrolla la nulidad en la violación del derecho a la defensa. Habla de la prueba ilícita, el artículo 49. Habla de que nadie puede materializar ser obligado a declarar en su contra, una confesión provocada. Habla del principio de legalidad. Es decir, si no está desarrollado un tipo penal, una conducta que sea castigada, no podemos nosotros, como operadores de justicia, ir a establecer cuestiones utópicas. O existe o no existe. ¿Está tipificado o no está tipificado? Si no está tipificado, no podemos establecer la materialidad o la corporeidad del delito o el cuerpo del delito. La cosa juzgada, si ya esto fue verificado, por supuesto, el ABC. Ahora, ustedes como jueces siempre tienen que tener en claro lo siguiente. A veces se habla de una figura que parece, yo diría, extraordinaria. Y es una figura ordinaria permanente. Eso cuando se habla del control difuso de la Constitución Nacional. Bueno, está muy bonito el término, pero es que no es un control difuso. El control de la Constitución es un control permanente, diario. Es el ABC de los operadores de justicia. Cuando usted se pasea por el artículo 334 de la Carta Magna, no le dice que extraordinariamente el juez desaplicará una norma legal para aplicar la Constitución. No lo dice. El 334
aquellos que no somos jueces estamos obligados y podemos tomar la bandera de la Constitución para que la misma sea acatada y cumplida. Bueno, por el 334 para el juez del ABC. ¿Cómo que si existe algún tipo de contradicción, todavía vamos a aplicar una norma legal? La Constitución. Mire, esto que tanto se ha hablado del efecto suspensivo, esto se ha dejado correr demasiado, independientemente de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Porque de verdad, los jueces no han hecho lo que tienen que hacer. Eso es muy claro. Las decisiones de los jueces deben ser respetadas. Cuando un juez ordena una libertad, esa libertad debe ser de forma inmediata, independientemente de lo que se quiera traspolar en una ley. La Constitución es muy clara. Ninguna ley puede ir más allá de lo que la Constitución desarrolla. Así que las decisiones de los jueces no son un concurso de popularidad, mas sin embargo deben ser acatadas de forma inmediata. Y no hay superpartes en el proceso. Todas las partes son iguales. No puede ser porque un fiscal del Ministerio Público presente un recurso, se suspenda la ejecución. Bueno, ¿y qué pasaría si el procesado o su defensa presentan un recurso? ¿Suspenden algo? ¿Cómo queda hasta el principio de igualdad? Sin ir más allá alrededor de lo que es la autonomía, dentro de lo que es esta función de decidir por parte del juez, y que en definitiva una decisión de un juez, debo decirlo, en materia penal es un Dios viviente. Puede decidir sobre la libertad de una persona. Imagínense de lo que estamos en realidad hablando. Así que dentro de esta fase preparatoria del proceso y fase intermedia del proceso, el juez de control, yo me atrevo a decir que debe permanentemente ser una intervención de cualquier exceso o arbitrariedad. Muchas veces hasta cuando el Ministerio Público realiza una imputación, el juez debe entrar a analizar si esa imputación, sea en sede fiscal o sea en la misma sede del tribunal. Bueno, en realidad hay elementos para imputar ciertos delitos. ¿Sabe qué estamos hablando? Si el proceso penal está construido dentro de lo que es la celeridad y la economía procesal y no hay elementos de prueba para imputar a priori, yo pregunto, bueno, es que los elementos los vamos a conseguir después. Es que yo sospecho, es que yo pienso, es que el proceso penal lo hemos desvirtuado desde el año 2000. Teníamos una gran preocupación con el Código de Enjuiciamiento Criminal, donde 8 días una persona, un cristiano, pasaba en manos de la policía y después 8 días en manos del juez. 16 días podía estar una persona detenida. Hoy en día, estos lazos, ustedes saben que se han abierto abismalmente y no tiene ningún sentido, con la excusa que querramos buscar, de que una persona se le desvirtúe un derecho fundamental desarrollado en la Carta Magna, que es su derecho a la libertad, que es el estándar probatorio con respecto a la presunción de inocencia, que se le presuma como principio fundamental que es inocente, por lo cual detener a priori a una persona es una condena a priori, es un daño que le estamos haciendo a cualquier ciudadano. Y hacérselo a cualquier ciudadano es hacerlo a nosotros mismos. Pregúntense por un momento de que algún familiar de nosotros fuera objeto de algún exceso de esta naturaleza, o nosotros mismos. Por lo cual, las pruebas son en definitiva el único mecanismo que tiene el juez para poder decidir, para poder motivar. Pero son las pruebas también el límite que en definitiva tiene el Ministerio Público para poder ejercer la acción penal. Porque ese ejercicio de la acción penal, o ius puniendi, tiene un límite dentro de lo que es la Constitución y la norma adjetiva penal. Se va a realizar un allanamiento y simplemente con esa excusa de la rapidez no se presentan elementos claros para el juez con los cuales se pueda fundamentar que tiene algún tipo de sentido
allanar, o simplemente nos tenemos que preguntar, ¿allanar por allanar? Pregúntense por un momento si ese allanar por allanar pudiera, de una manera u otra, quebrantar o resquebrajar el derecho ajeno o el derecho propio a la inviolabilidad del domicilio. Para esto, para tomar una decisión en un auto y poder, en definitiva, lograr una posibilidad de permear ese escudo de protección constitucional, ese derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, a la morada o a cualquier recinto privado, el juez, a través de las pruebas que pueda aportar el Ministerio Público, o en caso de extrema urgencia, como dice la norma ejecutiva penal, o el órgano de policía de investigación penal, si no hay pruebas, no quebrantas el más mínimo principio de presunción de inocencia como estándar, y sin duda alguna, el juez no debería proceder a emitir una orden de allanamiento. Hacerlo es ser copartícipe probablemente de un acto ilegal. De aquí, por supuesto, pudiéramos hablar de la interceptación de correspondencia, que también tiene que ser debidamente motivada con las pruebas. Aquí pudiéramos nosotros hablar, por supuesto, de las medidas privativas de libertad, sin pruebas, sin elementos que puedan de una manera u otra iniciales en la causa. El juez no puede, para nada, llegar y superar lo que es el estándar de prueba de la presunción de inocencia. Tiene que de una manera u otra aportarse elementos para que el juez pueda en su auto dictar un fallo de esta naturaleza que no quebrante un derecho fundamental. La flagrancia igual, como yo indicaba. Si no hay elementos que establezcan que una persona fue detenida infraganti, bueno, ¿cómo va a decretar la flagrancia? Bueno, porque me lo está pidiendo el Ministerio Público. Bueno, usted está siendo copartícipe de algo que es irregular, algo ilegal, algo inconstitucional. A veces yo me pregunto, los delincuentes, su conducta se adecua a un tipo penal establecido en la ley. Pero wow, cuando se viola la Constitución, eso es un superdelito. Y mucho menos un juez conocedor del derecho puede, de una manera u otra, aceptar, tolerar que por cualquier circunstancia el Ministerio Público presente algo que no puede ser presentado. Para eso está el juez de control, para eso está el juez de juicio. Los actos conclusivos, cuando son presentados y usted está en una audiencia preliminar, sin duda alguna, si no hay una correlación, no hay elemento, ¿usted cómo va a enviar a alguien a juicio? Si no se ha quebrantado el estándar de prueba con respecto a la presunción de inocencia, ¿cómo va a mandar esto a juicio? ¿Para qué? Para cargar de trabajo al juez de juicio. ¿Dónde queda el principio de celeridad económica procesal y dónde queda la garantía constitucional de este derecho fundamental de una tutela judicial efectiva? Así que, igualmente con respecto a la pertinencia de pruebas en la audiencia preliminar. En la fase de juicio, este principio de inmediación de la prueba es un ABC, pero es que no solamente que el juez esté presente, sino que en realidad se percate de lo que está ocurriendo en la audiencia. Por eso que muchas veces yo, y por supuesto lo que es posiblemente un cambio de calificación jurídica. Por eso que yo siempre he señalado dentro de estas actividades que el acto conclusivo presentado por parte del fiscal del Ministerio Público, específicamente una acusación, no puede ser un mero escrito donde se coloque cualquier relación de pruebas que no tengan ningún tipo de importancia como fuente de prueba en el proceso, porque se hacen los procesos muy largos e innecesarios. Mire, hasta la forma como hacemos las audiencias preliminares son totalmente erradas. Tropicalizamos algo absurdo. Mire, si no ha habido ningún tipo de posibilidad de una alternativa a la prosecución del proceso, algún tipo de arreglo entre el Estado y el victimario, esas audiencias preliminares tan largas no tienen ni sentido. Es más, de que se lean las pruebas, que se digan las pruebas. Mire, si es que si nadie objeta las pruebas, ¿para qué? Todo el mundo está de acuerdo con las pruebas que van a ir a juicio. Y esto lo digo en el sentido pues muy particular de que las audiencias preliminares las hemos desvirtuado también y que en verdad, desde el punto de vista probatorio,
el juez lo único que tiene que entrar a analizar en un momento determinado, de oficio, si hay algo ilegal o ilícito dentro de todo esto. Así que todas estas circunstancias con respecto al principio de la presunción de inocencia viene dado en torno a toda esta duda que puede generarse alrededor del proceso y que en definitiva la presunción de inocencia es la llave de la puerta, es la clave de la bóveda del sistema, como dice Jordi Ferrer. Y que por supuesto el derecho penal como última ratio debe marcar un claro y contundente afirmación en cada uno de los operadores de justicia, es que el sistema debe estar seguro que se condena únicamente a culpables. Si eso no es así, sin duda alguna estamos fallando. Ahora, ¿qué consejo puedo yo dar o sugerencia puedo darle yo a un juez? Que condenen, que absuelven. Bueno, y que frente a un prejuicio social, frente a una circunstancia específica de amarillismo en redes sociales, o de clamor, o la tendencia, el chisme. Bueno, mire, volvemos otra vez a lo mismo. La presunción de inocencia, si no es superado, tiene que de una manera u otra marcar la pauta en la decisión, sea en un auto o sea una sentencia definitiva absolutoria o condenatoria. Porque si no existiera la presunción de inocencia, todos y cada uno de ustedes condenara por si acaso. Pero existe, gracias pues, a todos estos acontecimientos que ocurrieron en la Edad Media frente a esa actividad dentro del sistema inquisitivo, bueno, sin duda alguna, se marcó una pauta con respecto a la presunción de inocencia. Así que pretender que el Ministerio Público o la policía respetan la presunción de inocencia, ¿no? Quien debe hacer respetar este principio de presunción de inocencia en definitiva es el juez. Así que no podemos, pues, por supuesto, la duda siempre va a existir en el proceso, pretender que, bueno, vamos a absolver porque tenemos dudas. No, es que no existe verdad absoluta en ningún proceso. Lo que sí tiene que haber un convencimiento por parte del juez en el momento de dictar un auto o una decisión, sea absolutoria o condenatoria, para que el mismo, desde el punto de vista probatorio, tenga los elementos suficientes, de suficiencia probatoria, para que el juez, en ese momento o esa circunstancia específica del proceso, pueda haber llegado a una decisión. Así que no se puede medir del 1 al 10. Entonces, bueno, es que cuando tenga el valor número 10 es que tomo la decisión de una manera u otra. Eso no es medible. No existe esa posibilidad. ¿Estoy convencido? ¿No estoy convencido? Es imposible la certeza absoluta dentro del proceso. Así que los hechos son lo que son. No es lo mismo decir A mató a B, que en definitiva quedó probado que A mató a B. Son dos cosas muy distintas. Uno parece un chisme, lo otro, desde el punto de vista procesal, es el ABC. Así que el altísimo grado de confirmación y no de certeza, los jueces deben obrar, en definitiva, bajo esta circunstancia científica, la prueba científica, y expresar sus conclusiones solo y solo si están basados en elementos de convicción, en evidencia, en prueba. Si hay dudas, debe declarar probado lo que haya sido demostrado. Si no ha sido demostrado, bueno, sin duda alguna, volvemos otra vez al estándar de lo que es el principio de presunción de inocencia. Así que la presunción de inocencia es un derecho fundamental en el día a día, desde el punto de vista probatorio, que el juez, sea juez de control, sea juez de juicio, debe tener a mano. No puede permitir ningún tipo de presión por ninguna de las partes del proceso, porque las partes son iguales en el proceso, y así lo dice la Constitución. Esto es un principio del derecho penal, y lo que trata en definitiva es prevenir cualquier perjuicio de culpabilidad a priori que pueda existir frente al procesado. Así que una regla de confirmación sería imposible, y solo es probable lo que es demostrable en el proceso a través de las pruebas.
No hay otra forma, pues, dentro de este esquema. Así que sustentar de forma, sin duda alguna, clara alrededor de esto. Así que recapitulando, para ya ir finalizando, porque ya faltan pocos minutos, existen autos, es decir, decisiones llamadas autos, como ustedes bien conocen, que pueden poner en peligro derechos fundamentales. Y es a través de las pruebas, y únicamente a través de las pruebas, donde se puede superar el principio de presunción de inocencia. Así que les repito, todo este esquema alrededor de la libertad individual, que se pasea alrededor de lo que es el artículo 44 de la Carta Magna, las reglas de la libertad, y para poderla coartar debidamente motivado a través de elementos que aporten al juez, que en ese momento fáctico del proceso puede ser quebrantado, superado, ese escudo de protección de la Carta Magna, de que toda persona pueda ser enjuiciado en libertad y excepcionalmente bajo detención. La flagrancia dentro de lo que es este 239, por supuesto, que le ha dado en torno a circunstancias de elementos de convicción. Si el juez no está convencido de que hay una flagrancia, tendrá que decir, no fue superada todo este esquema alrededor de la presunción de inocencia. Ya. El Ministerio Público está en obligación, con delito de acción pública, de demostrar. Si no lo hace, el Estado no demostró. Es un sistema de peso y contrapeso. La inviolabilidad del domicilio, repito, el 217 de la Constitución Nacional. Y el 196 del Código Orgánico Procesal Penal habla de que debe hacerse motivadamente. Y eso de motivadamente es con las pruebas. Si no se supera lo que es el estándar del principio de presunción de inocencia, no se puede dictar una orden de allanamiento. Sería quebrantar de forma anormal un derecho constitucional. Igualmente con la inviolabilidad de las comunicaciones, el artículo 48 de la Carta Magna, el 206 del Código Orgánico Procesal Penal señala que debe ser debidamente motivado. Debidamente motivado es que el juez tenga el legajo de actuaciones presentado por parte de la policía o el Ministerio Público, y partiendo de esa premisa poder dictar esa decisión. Si no hay elementos de convicción, no se supera el estándar de presunción de inocencia para ese momento, y el juez no puede llegar y permitir que ocurra una circunstancia de esto. Así que las cautelares muchas veces al comienzo del proceso son unas condenas a priori, que a veces existe un error en la cautelar y su posible proyección. Y así que son cuestiones, yo diría, de ABC alrededor de lo que son estándares de suficiencia probatoria dentro de este esquema, y que en definitiva trae consigo de que el juez permanentemente entienda que sin duda no hay proceso. Sin pruebas no hay proceso. Que una verdad real en el proceso a través de poder demostrarlo a través de las pruebas, sin duda alguna, es una circunstancia imposible, no existe esa posibilidad, y que en definitiva, dentro de esa presunción de inocencia y esa garantía de libertad del imputado, ojalá existiera un proceso sin prisión provisional. Ojalá podamos entender de que eso es un derecho fundamental, constitucional, que tenemos todos los ciudadanos. No existen ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Existe una igualdad constitucional dentro de estos derechos fundamentales. Así que es una obligación que tenemos desde la academia, desde la justicia, en cada uno de los epicentros, en todas las regiones del país, en cada tribunal del país, que cada decisión que se tome, cada responsabilidad que se asuma en una decisión, en realidad vaya en torno a un convencimiento interno por parte del juez y no a una petición externa, sea en el caso del fiscal del Ministerio Público, y que podamos nosotros
subvertir el orden constitucional y legal frente a algún tipo, pues, de circunstancias en la cual haya un clamor, exista, pues, una posible posición mediática, porque si eso fuese así, si los jueces tuvieran que decidir a través del clamor público, uno se debería preguntar, ¿para qué debería existir el proceso? ¿Para qué deberían existir las pruebas? ¿Para qué estamos nosotros como operadores de justicia? Porque si eso está bien, no haría falta proceso, no haría falta jueces. Y bueno, simplemente nos deberíamos retrotraer a épocas, pues, de la antigüedad, yo diría al año 33 de la humanidad, cuando Cristo fue llevado al medio, pues, de una población, y simplemente se le preguntó a la población qué hacer con él. Así que pretender que los pueblos no se equivocan, ya tenemos, pues, muestra de uno de ellos, ¿no? Lo que pasó con Cristo, que terminó crucificado. Así que gracias a la Escuela Nacional de la Magistratura, gracias al Tribunal Supremo de Justicia, a todos los magistrados. De verdad que muy complacido con el magistrado Guillermo Blanco por esta invitación. Gracias, Peter. Gracias, Verónica. Bueno, de verdad que, Giselle, un equipo formidable. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a todos y cada uno que me están viendo. Les deseo unas Navidades extraordinarias el próximo año, que Dios nos lleve de la mano frente a tantas circunstancias, pues, tan difíciles como es el tema de esta pandemia mundial. Pero lo que sí ruego a Dios es que cada uno de nosotros tenga la conciencia, el ánimo y sin duda alguna esa pasión porque se hagan bien las cosas. Creo que el problema no es de leyes, siempre lo he dicho. El problema somos los operadores de justicia, no los jueces. Operadores de justicia como un todo. Debemos, de una manera u otra, rescatar, hacer bien las cosas para que el ciudadano a pie, para que cualquier persona confíe en lo que es esta actividad que desplegamos cada uno de nosotros. Así que hay mucho que hacer, hay mucho que de una manera u otra pensar si en realidad estamos haciendo lo correcto, muchas veces con esa urgencia de llegar y tomar decisiones que de una manera u otra pueden exponer a cualquier ciudadano. Y vuelvo y le repito, no existen ciudadanos de primera ni de segunda. Todos los ciudadanos somos iguales en la Constitución. Y nuestros derechos fundamentales deben ser respetados y deben de una manera u otra ser la bandera de protección de cada uno de nosotros, porque no le pertenecen a un tercero, son derechos que son de todos los ciudadanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y de verdad, muchas gracias por estos minutos. Bueno, damos las gracias al doctor José Antonio Bonvicini Rúa por esta excelente exposición en lo que se refiere al sistema probatorio penal en este programa de actualización en materia penal para juezas y juezas de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias al doctor Bonvicini. Un recuento total, hablando también sobre ese proceso penal, más no recuerdo, ¿no? El tribunal de control, pasando por juicio, ejecución, hablando del artículo muy importante que tiene que tener en cuenta también en el inicio del proceso, el artículo 49, el debido proceso. En práctica, también ahí pudimos escuchar en toda su exposición ese artículo 26 de la Constitución. Tenemos el acceso total a la justicia y se tiene que a cabalidad todas las medidas para el tipo de atropello. Y muy importante, en esta categoría aquí no existe ni imputados o imputadas
ni de primer grado ni de segundo grado. Aquí todos somos iguales, como esa muy conocida y universal. Somos iguales ante la ley. Ya escuchamos también, además de la exposición, también la parte y su despedida, la despedida que nos dio ya el doctor José Antonio Bonvicini en esta videoconferencia. En toda la videoconferencia, usted puede que el doctor Bonvicini aparecían unos anuncios indicando crónico, como las redes sociales, en Twitter, también en Instagram, sus preguntas que le tenga a nuestro invitado. Igualmente se la vamos a repetir ya finalizando esta videoconferencia en el día de hoy. El doctor nos entregó el correo jbombicini@hotmail.com, jbombicini@hotmail.com, para alguna pregunta, algo más condensada, algún comentario que desea hacerlo, se lo puede escribir al correo y él mismo. También lo tenemos en Twitter con la cuenta @JABombicini, como su apellido, @JABombicini. Y en Instagram, todo en minúscula, José_Antonio_Bombicini_Rúa. Esas son las dos redes sociales, incluyendo el correo del doctor, que usted puede utilizar para formular. Y bueno, como le comentamos en toda la exposición, estuvieron dándose esos mensajes allí para que usted interactualmente le pudiera responder o al momento, dependiendo. Gracias ya finalmente a nuestro invitado, José Antonio Bonvicini, el día de hoy. Y de parte del doctor que hemos nombrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Guillermo Blanco Vázquez, magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, como también el licenciado Domingo Medina Gutiérrez, director general adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura, y este servidor, Peter Carrión, le da las gracias a usted siempre por estar allí presente en esta, y los invitamos a las próximas de nuestro programa de actualización en materia penal, el cual comenzó el 29 de julio de 2021, y ya esta fue la 10ª videoconferencia que nos tuvimos el honor, este gran amigo de la casa, el doctor Bonvicini, la 10ª. Quedan 2 para completar las 12, y se la vamos a decir de una vez para que usted siga atento. Para el próximo jueves 9 de diciembre de 2021, vamos a tener el tema la justicia reiterativa en el proceso penal. Esto va a estar a cargo de la magistrada Francia Coelho. Como todos sabemos y he sabido, la doctora Francia es una magistrada integrante de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y va a estar con nosotros la próxima semana. Luego de que finalicemos, pasamos al otro jueves, que sería el 16 de diciembre de 2021, para cerrar ya este ciclo de videoconferencias del programa de actualización penal en materia penal, con la videoconferencia Construcción del fallo penal en primera y segunda instancia. Esto va a estar a cargo de la doctora Roraima Medina. Así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Como siempre, la Escuela Nacional de la Magistratura siempre pendiente en la difusión de todo lo que es el proceso penal venezolano. Aquí se lo mostramos y usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, como siempre se lo hemos indicado, se la vamos a poner en pantalla para ir ya finalizando totalmente esta videoconferencia. Allí la tiene. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, @enm_,
RBV. Ahí se ve claramente las iniciales de Escuela Nacional de la Magistratura, _ y las iniciales de República Bolivariana de Venezuela. Ese es el Twitter. En Instagram tenemos @ENM Venezuela. Y también estamos por Facebook, Escuela Nacional de la Magistratura, y tenemos 2 canales en YouTube, Escuela Nacional de la Magistratura y Revista Magistra. Así que usted puede seguir nuestras redes sociales y va a estar informado de cualquier acontecimiento, cualquier actividad académica que estemos presentando como lo hemos estado haciendo. Por cierto, hoy ya formalmente inicio de la Navidad para todos. Y saludamos prácticamente a todos los integrantes del poder, a esas operadores y operadores, jueces, juezas, secretarios, magistrados, a todo el sistema de justicia del país, que estas Navidades sean placenteras, de mucho amor, mucha unión familiar, y que bueno, recibamos el próximo año con mucha alegría. Nos despedimos entonces, este servidor, también el doctor Bonvicini, me da las gracias por haber estado allí presente y siempre consecuentes ustedes con la Escuela Nacional de la Magistratura. Gracias por su presencia y será hasta otra oportunidad, y recuerde siempre esto. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Hasta la próxima. Bendiciones, Peter. Bendiciones a todos. Igual, doctor. Hasta luego. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.